Ya entrada la tarde, llego a Chepes, al sur de la provincia de La Rioja, una ciudad pequeña y tranquila. Chepes está en la región del Gran Chaco argentino. Esta es una región inmensa, que incluye parte de los territorios de Argentina, Bolivia y Paraguay. Esta es la región geográfica donde se originó la mayor especie transmisora de la enfermedad de Chagas, Triatoma infestans. Eso es lo que me trae a Chepes hoy. Quiero saber lo que está pasando con este grave problema en La Rioja, Argentina. Me recomiendan visitar Chepes Viejo y Villa Casana, a solo 40 kilómetros. Estoy cansado del viaje, pero igual me lanzo a explorar. La carretera al inicio es recta y plana, igual que muchas en la zona. Hay muchos ciclistas y gente corriendo. No hay tráfico vehicular, así que es una ruta perfecta para hacer ejercicio después del trabajo. Hoy tenía programado encontrarme con un técnico local, que me guiaría por algunos sectores de la provincia. Durante días habíamos intercambiado mensajes entusiastas mientras avanzaba por Mendoza y San Juan. Pero de pronto dejó de responder. Solo puedo asumir que el silencio tenía que ver con otro bloqueo burocrático. En años anteriores, la provincia de La Rioja tenía un programa de Chagas vibrante, con actividades que redujeron la infestación por triatominos y estuvieron cerca de detener la transmisión. Durante más de 20 años, el trabajo sostenido permitió bajar drásticamente la presencia de vinchucas en las casas. Averiguando, parece que con las nuevas autoridades provinciales del programa de control vectorial, todo esto cambió. Para entender mejor lo que estaba pasando, conversé por teléfono con el exdirector del programa de control vectorial, el doctor Hugo Relac. Él me contó cómo funcionaba el programa y por qué La Rioja llegó a tener uno de los controles más efectivos del país. 2004, un diputado de la ciudad de La Rioja salió a decir de que había un alto índice de vinchuca. El diputado mentía porque era 80%, no el 50% como él decía, porque todas las viviendas tenían vinchuca. La que no tenía adentro tenía afuera. El gobernador me llamó, yo le llevé preparado ya, planificado, departamento por departamento, qué íbamos a hacer. Y él me preguntó, ¿cuánto vale esto? 5 millones de pesos, le digo. Está, me dice. Y bueno, a partir de ese compré 5 camionetas. Son 19 departamentos. 25.000 viviendas georreferenciadas. Es decir, visitadas una por una. Pero después de estar peleando 10 años, no se logró. Por eso no hice la certificación yo de La Rioja, estaba sin Chagas. Menos del 1%, cosa que en este momento supera el 15% o más. Políticamente me quisieron sacar y yo en el año 2015 me jubilé. Estas nuevas autoridades decidieron que Chagas ya no era una prioridad. Poco a poco se redujeron las actividades, la gestión y los recursos destinados al control vectorial. El resultado, nada bueno. ¿Y por qué es que ahora hay nuevamente vinchucas? Porque no se trabajó, no se controló. Van, pero no van como tienen que ir. Tienen que ir y volver a hacer las casas que habían quedado marcadas. Si no, se va positivizando todo.
porque cambian los gobiernos y según el ministro que sube, es la importancia que le da a ello o a otra cosa, que tira al piso todo. Subió un médico que era ministro y entonces utilizó las camionetas para él, para su séquito, puso su familia adentro del servicio y el servicio se desarmó completamente. Así que el silencio puede que se deba a que no quieren que se evidencie el abandono de las actividades de control y prevención. Aún así, mañana planeo visitar por mi cuenta algunos sectores rurales para ver cómo está realmente la situación. El atardecer sigue cayendo y con el sol de frente me pregunto cuánto más seguirá esta ruta. Paso por Villa Casana, un pueblito dormido, con frutales y extensas plantaciones de tuna. La plaza es una belleza, un sitio perfecto para subir el dron y ver qué es lo que está a los alrededores. No hay que parar el trabajo, hay que insistir y ponerle recursos para que esto siga trabajando hasta que el final vamos a lograr que el Chaga sea derrotado. Es la única posibilidad. Emprendo de regreso con el sol al borde del horizonte. Las formaciones rocosas ahora están iluminadas de color naranja. Parecen castillos medievales. Qué sitio más fascinante en el camino a Casane. Este sector, llamado La Calera, es un pedregal inmenso, un deleite. Resuenan en mi cabeza las palabras del Dr. Hugo, un luchador incansable en esta batalla contra la enfermedad de Chagas. Usted ya sabe, usted está anduvo como yo anduve. Para mí, matar una vinchuca es evitar un niño chagásico y un posible fallecimiento por Chaga. Le pido que haga hincapié en esto en todo el norte de la República Argentina, porque todo donde se certificó se bajó el control, y al bajar el control vuelve la vinchuca de vuelta. Gracias a usted y bueno, doctor, un abrazo y siga en esa porque es la única forma de terminar con el mal eterno. Eterno. Que ande bien. Finalmente vuelvo a la seguridad del pavimento y regreso a Chepes, cerrando un día fascinante de viaje. Tengo planes ambiciosos para mañana. Me han recomendado visitar unas localidades al sur de la provincia, incluyendo el Valde de la Viuda. ¡Qué nombre más interesante! Realmente no sé lo que me espera. ¡Ay, la emoción de la aventura! Te espero en el próximo capítulo de En Moto contra el Chagas. No te lo pierdas.